Los años 20, una época representada por distintos cambios a nivel social, económico, político y cultural. Comenzaremos por el arte. En esta década surgió el surrealismo, una corriente artística en donde se expresa lo que se siente. Se da gran importancia a los sueños, el amor, la poesía y la libertad. Estas son algunas de las obras de Salvador Dalí, uno de los principales exponentes de esta corriente artística. Ahora veamos la moda que estuvo presente en esta época, la cual fue influenciada por los cambios sociales, la liberación de la mujer y la rebelión marcada por el fin de la Primera Guerra Mundial. También se caracterizó por la diversión, la vida nocturna, la extravagancia y elegancia. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Qué sentirías si te descubren? Pues imagínate que en 1921 un policía de California llamado John Larson no está de acuerdo con tener que golpear a las personas para que digan la verdad como una ayuda a resolver los crímenes. Así que decide investigar y con la ayuda de un experimento de un psicólogo de Harvard que determinaba cuándo alguien estaba mintiendo con la medición de los picos de la presión arterial, logró crear un solo aparato con el que pudiera medir la presión arterial y el ritmo cardíaco para saber si la persona estaba mintiendo o no. Con esto se logró encontrar a los responsables de los crímenes sin tener que golpear a las personas para que dijeran la verdad. D.T. Forrest, un ingeniero estadounidense en colaboración con la General Pictures Corporation, en 1920 desarrolló un sistema para registrar la banda sonora en las cintas cinematográficas. Este avance que él logra es rechazado por otras compañías más poderosas. Pero en 1923, en el Teatro Rivoli de Nueva York, De Forest realiza la primera demostración del cine parlante. Este invento aportó al desarrollo del cine que vemos hoy en día. La televisión. Esto seguro es de gran interés para ti. Vamos a hablar sobre la televisión. ¿Sabes algo de su historia? Pues bien, el 26 de enero de 1926, el ingeniero e inventor escocés John Logie Baird congregó en su laboratorio de Londres a una selecta audiencia compuesta por periodistas y miembros de la Royal Institution of Great Britain, que tuvieron la suerte de asistir a un acontecimiento histórico, la primera demostración pública de un sistema capaz de mostrar imágenes en movimiento. Es decir, este grupo tuvo el privilegio de haber sido el primero en mirar televisión. La imagen que ellos vieron por la pantalla era en blanco y rojo. Su tamaño era diminuto y la calidad general eran muy bajas en comparación con los televisores actuales. ¡Qué gran diferencia! Pero en aquella época supuso toda una revolución. Cohetes. ¿Sabías que los primeros cohetes fueron inventados por chinos en el año 1000 gracias a su invento de la pólvora? Y a partir de esto, con los avances en la investigación tecnológica, surgió la idea de que los cohetes son un importante artefacto para alcanzar el espacio exterior. Con esta idea, Robert Goddard, un ingeniero, físico y profesor en el campo de la astronomía, comenzó a entusiasmarse y a hacer muchos experimentos con cohetes, hasta que el 16 de marzo de 1926 hizo la primera prueba de vuelo de un cohete de combustible líquido. Este apenas alcanzó los 12 metros de altura en un tiempo de 2.5 segundos. Sin embargo, fue una gran contribución al desarrollo de los cohetes espaciales. El problema que tuvo Goddard fue que trabajó solo y nunca tuvo apoyo de institutos u organizaciones. Cinta magnética. ¿Alguna vez has sacado la cinta negra de un cassette? Pues esta cinta se conoce como cinta magnética y fue creada en Alemania en 1923 por el químico alemán Fritz Flummer, el cual hizo unos experimentos con tiras de papel recubiertas con polvo magnético, donde pudo registrar sonido mediante la aplicación de pulsos magnéticos procedentes de variaciones de sonido convertidas en señales eléctricas. A partir de ese invento, se dio un paso en las grabaciones antes de empezar la guerra. Esto ocurre en Alemania, cuando se unen varias empresas, entre ellas German General Electric, lo cual es un fabricante de equipos eléctricos, y lo hacen para diseñar un grabador de cinta moderno y diferente. El nuevo medio de grabación es una cinta sintética tan delgada como el papel celofán, recubierta con polvo de óxido de hierro, que es capaz de grabar el sonido con mucha más fidelidad que el alambre o la cinta metálica.
La máquina de grabación y reproducción es llamada magnetofón. La penicilina. ¿Te ha dado en algún momento una infección grave? ¿Te han dado algo para curarla? Pues la penicilina es un medicamento que podía curar a la gente de la mayoría de las infecciones. Alexander Fleming, en 1928, un médico escocés descubrió por casualidad esta medicina completamente nueva. Un día, mientras trabajaba con cultivos de bacterias, descubrió una mancha de moho. No era extraño que los cultivos tuvieran hongos, pero lo extraño era que las bacterias alrededor de esas manchas desaparecían. Ahí fue cuando descubrió que este hongo llamado penicilina evitaba el crecimiento y desarrollo de bacterias peligrosas como el antrax. Los experimentos como con conejos demostraron que era inicuo, pero Fleming no tuvo cómo mostrar que en seres humanos tenía efecto. Esto sucedió 3 años después, con un gran valor en la Segunda Guerra Mundial, ya que curó distintas enfermedades que tenían los soldados en los campos de guerra. Una de las más características era la sífilis y la gonorrea. Algunos creen que sin la penicilina la sífilis hubiera tenido un efecto tan radical como el SIDA. Creación del Banco de la República. Mediante la Ley 25 de junio de 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana. La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de creación y actualización. Cine Faenza. ¿Sabías en qué época comienza el cine a tener su propio escenario en la pantalla gigante? Pues si no lo sabes, te voy a contar. En el año de 1924 se inaugura el Cine Faenza, que todavía se encuentra situado en la calle 22 en Bogotá. Su nombre se debe a que fue construido en las instalaciones de una antigua fábrica de loza llamada Faenza, convirtiéndose hoy en día en una joya arquitectónica de Bogotá, por lo cual la UNESCO lo declaró como Patrimonio Arquitectónico de América Latina. En el año de 1925 se presenta la primera edición de Don Quijote de la Mancha en braille. La masacre de las bananeras. ¿Conoces Ciénaga Magdalena? Imagínate que fue justo allá donde más se sintió la fiebre del banano, al principio del siglo XX, que trajo como consecuencia más adelante la masacre de las bananeras. Los trabajadores de la empresa Unity Fruit Company hicieron una huelga buscando un trato más justo, ya que antes de esta huelga habían presentado un plano de pliego que constaba de 9 peticiones, el cual fue negado por la empresa. Un día les prometieron que el gobernador iba a hablar con ellos, pero en vez de esto enviaron al general Carlos Cortés Vargas, a quien investigara, mandándolo armado y con un contingente muy grande de militares. Estos fueron los que amenazaron al pueblo de Ciénaga, que realizaba las huelgas en contra de la empresa, y así pasó lo que se venía a venir. Con un solo disparo, muchos de estos huelguistas fueron asesinados y el general Cortés lo felicitaron por su heroica acción. Pero Gaitán investigó a fondo, realizó más de un centenar de entrevistas con obreros y pobladores de la zona, tomó fotografías de los cadáveres insepultos y de los destrozos ocasionados en Ciénaga y Sevilla, que se atribuyeron en principio a los huelguistas y que, según la investigación de Gaitán, fueron ocasionados en su mayor parte por la tropa y por la orden de su comandante general Cortés Vargas. Armado con una documentación impresionante, regresó Gaitán a Bogotá y los días 3 al 6 de septiembre de 1929 realizó un debate histórico para Colombia. Se cree que esta masacre no dejó escenas como dicen algunos, sino que los habitantes de la región dicen que fueron más de 100 los muertos. Muchos cuerpos, dicen, fueron rápidamente cargados en el tren y arrojados al mar, y otros enterrados en fosas comunes como una finca bananera vecina. El general dejó intencionalmente 9 cadáveres en la plaza, decían, para que los trabajadores supieran que los nuevos puntos de su pliego habían muerto. La crisis del 29, la Gran Depresión económica. ¿Sabes por qué sucedió esta crisis? Te vamos a contar un poco por qué fue. La ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis, ya que Europa feudal aún no se recupera de su ruptura comercial, junto con Alemania, que tiene que pagar por sus indemnizaciones de guerra, decretadas por el Tratado de Versalles. El distrito de Wall Street era uno de los centros financieros líderes del mundo. La bolsa de Nueva York era el mayor mercado de capitales mundiales. Con su gran desarrollo de producción de productos de consumo directo, comenzaron a tener más productos, hechos que lo que la gente necesitaba y podía pagar, haciendo que estas compras fueran la mayoría con créditos bancarios, un mercado fuera de control.
En septiembre, la bolsa evolucionó hacia la baja, los precios se hundieron y la imposibilidad de pagar los créditos adquiridos por los consumidores puso contra las cuerdas a los bancos. La miseria se comenzó a ver y millones de norteamericanos vieron truncada su vida. Muchos de ellos comenzaron a viajar, tratando de pedir trabajo o mendigando comida. La total ausencia de una política estatal clara para controlar esta situación contribuyó a que posteriormente se desencadenara la crisis económica de 1929. El colapso de la economía estadounidense arrastró al mundo a una gran depresión económica. Estados Unidos redujo sus importaciones, lo que lo llevó también al caos económico a países que le vendían las materias primas. El precio de los productos cayó dramáticamente. ¿Has ido al Cerro de Monserrate en Bogotá? El cerro donde en la cima hay una iglesia y está el Señor caído. Pues mira que hay distintas formas de subir a él. Una de ellas es el funicular, el cual transporta a diario a los capitalinos y turistas. Este se empezó a construir en 1926, fue terminado en 1928 e inaugurado oficialmente el 18 de agosto de 1929. Desde aquella lejana fecha a la actualidad, este pequeño tren se ha elevado lentamente hacia la cumbre de Monserrate, en un tranquilo andar que permite a sus pasajeros la contemplación de la naturaleza y el paisaje citadino que va quedando atrás a medida que se va alcanzando los 3.152 metros sobre el nivel del mar, a los que queda su estación superior. Indudablemente, tal vez todos y todas han escuchado hablar del ratón Mickey Mouse desde su infancia, pero tal vez no tengan idea acerca de la historia de cómo este llegó a las pantallas. En vista de esto, se tratará de dar a conocer parte de la historia de una de las más importantes series dirigidas al público infantil en nuestros días. Mickey Mouse fue creado por Walt Disney. Su idea surge durante un viaje en tren y su nombre inicial fue Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian. Comienza apareciendo en pequeños cortometrajes, pasando a ser uno de los personajes animados más conocidos por el público. La King Feature Syndicate pidió a Disney una licencia para usar a Mickey y sus compañeros de reparto en una serie de tiras cómicas. Walt aceptó y la primera tira saldría a la luz el 13 de enero de 1930, con guión del propio Walt Disney, dibujos de U.B. Iwerks y entintado de Win Smith. La marcha de la sal. Tal vez hayas escuchado en algunas clases algo sobre Mahatma Gandhi. Sin duda alguna, él ha sido uno de los personajes más importantes en la historia de la India y del mundo gracias a su pensamiento pacifista y revolucionario. ¿Qué logró con sus ideales? Actos de desobediencia civil no violentos. Uno de estos fue la Marcha de la Sal. Esta fue una protesta a nivel nacional. Gandhi necesitaba que todos los hindúes se unieran para conseguir la independencia, y solo era posible si encontraba algo que les afectara a todos. Entonces tomó el impuesto de sal que el gobierno de Gran Bretaña imponía a todos los hindúes. Esta marcha se dio entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 1930. Tuvo como resultado que muchas personas fabricaran su propia sal sin ocultarse de las autoridades, lo que provocó que cerca de 60.000 personas fueran arrestadas, incluyendo a Gandhi. Finalmente, en 1931 se logró eliminar tal impuesto y los hindúes serían libres de fabricar sal para uso doméstico. Esta marcha fue un paso decisivo hacia la independencia de la India del gobierno británico. La música que escuchaste de fondo durante toda la presentación es Charleston, que junto con el jazz y el blues fueron los géneros musicales de moda durante esta época. And you realize it's blue in the skies, 10 little miles